Una verdadera tragedia ocurrida en Ugledar que llevó a tropas ucranianas a la pérdida de sus vidas en una red de túneles, un sistema complejo oculto bajo edificios. Estos estaban ubicados en el territorio de antiguas granjas y excavados directamente debajo del edificio fueron encontrados. Estos túneles se convirtieron literalmente en su tumba. Vamos a ver la noticia que analizaremos a continuación. De Ugledar. Parece el título de una película de horror, pero es el triste final de las tropas de Zelensky enviadas a morir o morir. Sí, lo que escucharás a continuación te congelará la sangre. Pero es la guerra, y en la guerra no abundan necesariamente los relatos esperanzadores. Esto fue lo que le pasó a un pelotón ucraniano que sencillamente se convirtió en carne de cañón en Ugledar. Y es que en un evento marcado por la tragedia y la desesperación, las fuerzas ucranianas fueron atrapadas en los oscuros y estrechos túneles de Ugledar. Un sistema subterráneo que se convirtió en su tumba, como lo relató un zapador del grupo de fuerzas Vostok. Esta operación, que culminó en una derrota masiva para las Fuerzas Armadas de Ucrania, no solo fue un golpe directo a la moral de los soldados, sino también una manifestación más del fracaso estratégico de un ejército empujado por la maquinaria de guerra de Kiev, que sacrificara vidas sin descanso. La crudeza de este enfrentamiento no deja lugar a dudas sobre el precio de la inexperiencia y la falta de preparación que sufren los militares ucranianos, condenados a una lucha sin futuro. Ugledar, una pequeña localidad ucraniana situada en la región de Donetsk, ha sido durante meses el escenario de intensos combates. Desde la liberación de la ciudad por parte de las fuerzas rusas el 3 de octubre del 2024, esta área ha sido un símbolo de la tenacidad del ejército ruso en su avance por la región, pero también del desgaste inmenso que sufren las tropas ucranianas. Es aquí, en los túneles excavados bajo las antiguas granjas y edificios de la ciudad, donde las fuerzas ucranianas que intentaban resistir la avanzada rusa encontraron su destino fatal. Un destino que es el infierno mismo. Estas construcciones subterráneas, inicialmente pensadas como una línea de defensa estratégica, se convirtieron en una trampa mortal, donde las tropas ucranianas se vieron atrapadas sin salida, sin esperanza alguna. Los túneles, que en su momento fueron creados como refugios y corredores de suministro, se extendían por más de 1 kilómetro en algunos tramos. Excavados a mano y reforzados con sacos de tierra, estos pasajes eran angostos y difíciles de transitar. Muchos soldados ucranianos, cargados con equipos pesados como chalecos antibalas, se vieron incapaces de moverse con agilidad. Estas son las noticias que menos nos gusta analizar y obviamente difundir, Margarita, pero es parte de nuestro día a día en este momento. Así es, Ivette, es la verdad molesto, doloroso, pero bueno, es una realidad que depende de las acciones bélicas. Pero antes de comenzar a comentar este episodio, que en el video se describe como un drama realmente macabro, refiriéndose a las pérdidas de las Fuerzas Armadas de Ucrania, que vieron cómo quedaron sepultadas un número significativo de sus fuerzas atrapados ahí en los túneles, en Ugledar. Me gustaría poner un poco en contexto el conflicto ruso-ucraniano, sobre todo con noticias de última minuto, que ya, bueno, pasaron unas horas, pero siguen siendo novedosas, porque se confirmó que el presidente Putin y su homólogo estadounidense Donald Trump mantuvieron al fin, esto ya está confirmado, esa conversación telefónica de la que siempre se hablaba, pero que no había una verificación real, en la que abordaron las relaciones bilaterales entre ambas naciones y otras cuestiones. Y la veracidad de esta noticia nos llega por el propio portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, que informó que a lo largo de casi 1 hora y media de conversación, los jefes de Estado abordaron el tema del canje de ciudadanos recluidos en ambos países.
Y él precisó que Trump había asegurado que la parte estadounidense va a cumplir con lo acordado ahí. Entonces, que también los mandatarios hablaron sobre la resolución del conflicto en Ucrania y que Trump abogó por el cese de combates lo antes posible y la solución del problema de forma pacífica. Eso dijo Peskov, agregando que Putin, por su parte, recordó a su homólogo que es preciso eliminar las causas iniciales del conflicto. Y por su parte, Trump calificó la conversación de altamente productiva. Entonces, yo creo que con este escenario de fondo, lo que venimos observando, Ivette, es que en los últimos días o las últimas jornadas han continuado los enfrentamientos entre Rusia y Ucrania en el campo de batalla. Tan es así que describíamos en el comentario de hace unas pocas horas entre vos y yo, una ofensiva ucraniana que hubo donde había recibido también una durísima respuesta por parte de Rusia. Ya sabemos que los hechos se suceden a la velocidad casi de la luz y eso nos obliga a apelar a datos lo más actualizado posible sobre la situación. Entonces, veíamos que se había producido ese brutal ataque lanzado por las fuerzas ucranianas con drones estadounidenses en Krasnodar. No sé si te acordás que hablamos recién de eso ayer mismo, y que dicho sea de paso, Krasnodar es una ciudad que pertenece a Rusia, es uno de los objetivos importantes de combate. Y comentábamos que la parte rusa había sido durísima en la respuesta y no había dejado lugar a Zelensky de cantar victoria alguna. Así que Ivette, casi de inmediato Rusia le aceptó un golpe demoledor a ese complejo de gas y energía, ya a los aeródromos militares y lugares donde se almacenan pertrechos y arsenal de la parte ucraniana. Todo gracias a que, bueno, a los disparos certeros de la fuerza rusa y a las armas de alta precisión y largo alcance que disponen y que tienen para disparar desde tierra, aire, mar y vehículos no tripulados también. Entonces, como ves, Ivette, ahora estamos de frente a una nueva hazaña militar de los rusos y a la que sus adversarios pueden darle los calificativos que les parezca, dantesca, pavorosa, macabra, lo que sea, de horror, bueno, en fin, como sea. Los reportes del zapador Siat hablan de túneles de Ugledar que se convirtieron en la tumba de un gran grupo de soldados de las Fuerzas Armadas ucranianas y ahí perdieron la vida, según los reportes del frente de batalla, un número muy importante de esas fuerzas. Así que para ubicarnos mejor es bueno que se sepa que Ugledar es una localidad que está en el sur de Ucrania, cerca de Donetsk, y los túneles esos fueron descubiertos por las fuerzas rusas cuando estaban haciendo una limpieza de explosivos en la zona y que fueron excavados a varias profundidades, algunas partes tan estrechas que apenas se podía pasar con un chaleco antibalas puesto y con otras tan altas que no se puede tocar el techo con la mano, según se decía. Bueno, algunos de esos túneles llegaban a medir al menos 1 kilómetro de longitud, larguísimo. Imagínate que fueron utilizados por las Fuerzas Armadas ucranianas como refugio y puntos de defensa que luego fueron tomados por ambos bandos, lo que resultó en la trampa y el entierro de muchos de estos soldados ucranianos cuando las estructuras colapsaron, porque eso fue lo que ocurrió. Quedaron literalmente sepultados. Una muerte terrible. Y ve. Aterrador, Margarita, que ocurran este tipo de escenarios donde se ve a todas luces que es precisamente la falta de experiencia, la falta de manejo. Es muy diferente un comportamiento, por ejemplo, sin pues guardadas las proporciones, la resistencia en Palestina, ¿no? Que están acostumbrados a manejar unas redes de túneles y que saben cómo manejarse. Y pues de ahí que Israel ha tomado todos los argumentos posibles para atacar a toda la población de Gaza.
Pero volviendo a nuestro tema, estos túneles allá en la región de Ugledar, pues estaban debajo de unos graneros, de unas edificaciones pues antiguas, y es obvio que estas personas se fueron empezando porque fueron reclutadas con el fin de defender la región de Ugledar a como diera lugar. Zelensky sigue jugando con la gente y sigue jugando a que hasta el último hombre, mujer y niño que pueda tomar como parte de su ejército con tal de ganar, no importa qué, no importa el precio, pues eso es lo que está haciendo, llevando a su gente a, lamentablemente, a desaparecer. Y por otro lado, Margarita, es muy diferente la forma como reaccionan el ejército ruso. En ese caso, pues ellos fueron quienes encontraron esta cementerio, digámoslo así, viendo cómo con explosivos, con una cantidad de cosas, la gente no logró salir. Y como tú dices, esos momentos para estos soldados debieron ser aterradores, quedando atrapados sin forma de moverse. Debió de ser algo terrible, terrible en sus horas finales. Y como lo hemos dicho siempre, en nuestros análisis jamás pretendemos hacer una apología de la guerra ni tomar partido de un ejército u otro, pero es claro que la vida de las personas vale y no es justo que se pierdan vidas de unos y de otros en una guerra sin sentido provocada por entes externos. Vamos a ver el siguiente corte, Margarita. El error fatal de las fuerzas de Zelensky fue no anticipar la magnitud de la respuesta rusa. El ejército invasor, al tomar control de los accesos, socavó los túneles, lo que resultó en derrumbes que sepultaron a las tropas ucranianas. La lucha por sobrevivir en este laberinto subterráneo fue breve y brutal. La situación en Ugledar es un reflejo del desesperado estado de las fuerzas ucranianas en el terreno. En lo que muchos describen como una misión suicida, los soldados fueron enviados a defender un terreno perdido de antemano. El comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Oleksandr Syrskyi, había solicitado repetidamente más suministros de armas y misiles para reforzar a su ejército, pero incluso los recursos no fueron suficientes. En la conversación con el comandante en la misión especial de la OTAN para la seguridad y el entrenamiento en Ucrania, Curtis Bussard, Syrskyi expresó la urgencia de la situación. Sin embargo, más allá de las peticiones de ayuda, el ejército ucraniano enfrentaba una realidad sombría, una falta crónica de personal capacitado, un exceso de movilizaciones que desbordaban las capacidades de sus tropas y una escasez de equipos adecuados para una guerra moderna. El número de víctimas en Ugledar, aunque no se puede precisar con exactitud, se estima que fue elevado. La cantidad de muertos y heridos entre las fuerzas ucranianas es escalofriante, pero es apenas una fracción de los sacrificios que se están exigiendo a las tropas en el frente. En el contexto de una movilización que, según The Washington Post, alcanzó las 200.000 personas en el 2024, la situación se vuelve aún más trágica. Ucrania, a pesar de su gran cantidad de soldados, no puede asegurar su supervivencia sin el respaldo masivo de misiles, sistemas de defensa aérea y tecnología avanzada. Sin embargo, muchos de estos recursos siguen siendo insuficientes para un ejército que a menudo se ve obligado a enviar a sus mejores hombres como carne de cañón sin un plan claro para su supervivencia. El contexto de la guerra en Ucrania ha sido una constante de sacrificios humanos. Desde los primeros días del conflicto, miles de soldados ucranianos han sido enviados al frente sin la capacitación adecuada, muchos de ellos sin la experiencia suficiente para enfrentar el avance de las fuerzas rusas.
Y ahí lo tenemos. Mientras tanto, mientras Zelensky hace ese tipo de cálculos mal hechos y se sigue quejando ante el mundo, la gente cae de una manera absurda. Y estos son errores que se pagan terriblemente. Ya a Zelensky en su misma tierra no lo quieren. Tengo entendido, Margarita, si no me equivoco, que han estado en este momento ahí revueltas allá en Ucrania por toda la gestión y toda la situación que está ocurriendo en este momento. Sí. Al mismo tiempo, sabemos que, pues, según lo que dio el aviso que dio Donald Trump sobre una posible negociación con Putin, ¿no? El público que están de acuerdo en detener los millones de muertes con la guerra de Rusia y Ucrania, dijo él literal en su red social. Lo que dice Trump es una cosa, la conversación exacta no la sabemos, pero pues eso ya es algo que uno dice, bueno, por lo menos algo se está logrando, pero todavía da mucha rabia que estén ocurriendo estas cosas y para nosotros al frente de estos análisis pues es doloroso dar este tipo de informaciones. Zelensky ha cometido todos los errores posibles, Margarita. A estas alturas salió con otra perla y es que él está pensando que podría terminar en una prisión estadounidense. Eh, o sea, ya lo afirmó sí, ya está en ese nivel de paranoia, pero también el diputado de la Rada, Alexander Dubinsky, dio esa posibilidad, ¿no? Dijo que debería pensar seriamente si debe ir a la conferencia de Múnich y luego a los Estados Unidos, porque ya puede que nunca regrese. Ya se está hablando de ese manejo que ya sabemos, ¿no? Cuando ya no sirve, hasta ahí llega Lo descartan. Y lo descartan. Esa es como esa opción que puede llegarle pronto. Mira, creo que refiriéndonos a estas numerosas bajas de los ucranianos que perecieron en los túneles de Ugledar, no es lo más novedoso que ha ocurrido en el terreno de batalla en las últimas horas, Ivette, entre Rusia y Ucrania, obviamente. Fíjate que hace poquito la agencia de noticias AP informó que Rusia atacó durante la madrugada de este miércoles con misiles las ciudades de Kiev y Kryvyi Rih en la capital ucraniana y que ese ataque causó una baja y 6 heridos y daños materiales en varios distritos. Así que según la Fuerza Aérea Ucraniana, sus defensas derribaron 6 misiles balísticos rusos Iskander durante el ataque. Y bueno, este nuevo bombardeo, Ivette, se produce poco antes de la visita prevista a Ucrania del secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, al que Trump le encargó hacer ese viaje y una visita rodeada de muchas interrogantes, porque se dice que Zelensky propondría, ya de hecho lo dijo, ¿no? Un intercambio de territorios a Rusia. Si Trump organiza negociaciones de paz. Sin embargo, ya han trascendido las opiniones opuestas, por supuesto, negándose de las máximas autoridades rusas de que no aceptarán entregar ningún territorio a cambio de otro en Ucrania. No va. Y ese tema está que arde. Me refiero puntualmente a lo que dijo el portavoz de la presidencia, Dmitry Peskov, que reaccionó ante esa idea de Zelensky, idea atormentada de tipo acorralado, como bien tú dices, que ya está pensando en que va a ir a parar a una cárcel, si no es que ya tiene el lugar donde se va a asilar, llevándose buena parte del tesoro que Donald Trump le está reclamando. Bueno, ¿qué dijo Peskov? Que Rusia ha discutido, que no ha discutido nunca y no va a discutir el tema de canje de su territorio y, por supuesto, las unidades de Ucrania serán expulsadas del territorio que Zelensky propone intercambiar. Oye, esto es tajante
Y como se conoce, varios distritos limítrofes de la provincia de Kursk han sido escenario de esa incursión por parte de las Fuerzas Armadas ucranianas. Desde agosto de 2024 están envasados ahí. Gran parte de los territorios invadidos fue recuperado ya por el ejército ruso en meses posteriores, a finales de enero. Y las tropas de Kiev emprendieron varios contraataques que terminaron repelidos por las tropas y la aviación rusas. Pero de que están todavía ahí en Kursk, todavía estamos. Así es que, pero no va a haber ningún intercambio, dicen las máximas autoridades rusas. Así es, Margarita. En este momento, pues se está hablando de cómo se va a ver ese posible final, ¿no? Ahorita hay de todo, desde los que dicen que no, que esto va a seguir, que Estados Unidos va a seguir apoyando a Ucrania, pues con el pedido de Trump de intercambiar tierras raras, ¿no? Por ayuda militar y ayuda financiera. Así como también el hecho de, pues la OTAN está detrás de todo esto y no han querido alinearse, pero también hay una cosa que llama la atención ahorita y es que el jefe del Pentágono, Pete Hegseth, dijo que Donald Trump planea trasladar la responsabilidad de la situación de Ucrania a Europa. O sea, les va a poner esa pelota caliente. Y lo otro es que ellos desde el Pentágono ya están diciendo que no va a haber tampoco, lo que tú acabas de decir, ningún tipo de acuerdo respecto a territorios y que Ucrania no puede bajo ninguna circunstancia ingresar a la OTAN, a la OTAN efectivamente. Entonces, la cosa se está poniendo mucho más difícil para Ucrania. Y para Europa, porque Estados Unidos está diciendo en este momento que Europa debe asumir la responsabilidad por Ucrania, Margarita. Ellos han apoyado incondicionalmente a Zelensky y mira todo lo que ha hecho Zelensky en todo este tiempo en contra de su propia gente. El tema que estamos tratando hoy no es solamente la noticia de que cayeron unos soldados de una manera trágica y dolorosa, claro, sino todo lo que está alrededor y todo lo que implica en este momento. En este momento se está jugando el futuro de esta nación que está destrozada. Vamos a ver el siguiente segmento. La estrategia de Zelensky y sus comandantes ha sido clara: resistir a toda costa, sin importar las bajas. Sin embargo, la falta de un verdadero plan táctico ha dejado a los soldados atrapados en situaciones de desesperación, como lo ocurrido en Ugledar. Allí, los túneles que deberían haber sido una línea de defensa se convirtieron en su tumba, sellando el destino de cientos de ellos. A medida que la guerra avanza, las estadísticas de bajas siguen siendo alarmantes. El alto mando ucraniano se enfrenta a la realidad de que no solo se están perdiendo territorios estratégicos, sino también una cantidad incalculable de vidas humanas. Mientras las fuerzas rusas continúan avanzando, cada metro de territorio conquistado refleja no solo una victoria estratégica, sino también el costo humano de la lucha. En un conflicto donde la guerra de desgaste parece ser la estrategia predominante, las vidas de los soldados ucranianos siguen siendo sacrificadas sin una razón clara. La tragedia de Ugledar es solo una de las muchas que están ocurriendo a lo largo del frente. La historia de estas fuerzas, enterradas en los túneles, es solo un recordatorio brutal de los horrores de una guerra que parece no tener fin. La situación se complica aún más con la evidencia de la falta de apoyo logístico y material. Mientras las fuerzas rusas se benefician de una mejor coordinación y recursos más sólidos, las tropas ucranianas siguen dependiendo de suministros extranjeros que no siempre llegan a tiempo o en cantidades suficientes. La constante
solicitud de más misiles y armas, como lo demostró la conversación entre Syrskyi y Bussard, pone de manifiesto la dependencia crítica de Ucrania de las potencias occidentales. Sin embargo, incluso con todo el apoyo externo, el ejército ucraniano sigue sufriendo una sobrecarga de tropas no capacitadas y mal equipadas, lo que solo aumenta la desesperación. Así es, Margarita. Pareciera que no hay salida, pareciera que no hay forma de parar esta barbarie, pero pues creemos que todas estas posibilidades, ¿no? Ya se pueda manejar, ¿no? De alguna manera con los acercamientos entre Trump y Putin. El tema fue confirmado precisamente por Peskov y vamos a ver qué va en los acuerdos, ¿no? Que ellos han llegado o lo que han iniciado, porque no podemos hablar de acuerdos todavía. Estamos hablando de acercamientos, estamos hablando de posibilidades que sabemos que un Vladimir Putin no se va no va a ceder, aunque ya están hablando de otro paquete de sanciones contra Rusia como presión, pero también sabemos que hay otras posibilidades, ¿no? No se puede negociar bajo presión, eso es obvio, y ambas partes tendrán que ceder, pero en este momento lo importante y lo más vital es precisamente proteger a la población. Claro, y hay que ver que también estamos hablando de una Ucrania en una situación agónica, que está sufriendo una guerra de desgaste, donde el pseudo presidente que quiere entrar en negociaciones sin ser oficialmente el presidente, porque tiene el mandato cumplido hace una pila de meses, quiere sentarse a negociar la paz, cuando en definitiva él legalmente no lo puede hacer. Y creo que en estos momentos son momentos de alta tensión en el conflicto. Por todo esto que te digo y porque las conversaciones tan decisivas que se están teniendo que están teniendo lugar entre Trump y Putin, en cualquier momento, en las próximas horas, van a dar alguna luz al fondo del túnel. Y además hay que ver también que hay movidas que está haciendo tras bambalinas, tal vez, por su parte, Zelensky, que tiene previsto reunirse con el vicepresidente de Estado Pence y con el representante de Trump para la guerra en Ucrania, con Keith Kellogg, en la conferencia de seguridad en Múnich que dicen que tiene lugar el fin de semana. Entonces, Zelensky insiste, si tú lo ves, en atacar verbalmente a Putin, diciendo que no está preparado para la paz, o sea, que no se está preparando, que no tiene voluntad, que no tiene vocación para la paz, que no está haciendo nada por la paz. Y él continúa eliminando ucranianos y destruyendo ciudades. Eso dice Zelensky de Putin. Pero no habla de los ataques que también realiza el ejército ucraniano y que sigue metido en Kursk, como yo te había nombrado. Y lo que se sabe es que el ejército ucraniano recibió de parte de sus patrocinadores occidentales la orden de que se mantenga a cualquier precio en sus trincheras en la provincia rusa de Kursk hasta que fueran las elecciones presidenciales de Estados Unidos, que ya vimos, se terminaron, ya se realizaron, es Donald Trump el presidente nuevamente. Pero ¿para qué querían que quedaran ahí en Kursk calladitos, envasados? Para demostrar que los grandes esfuerzos de la administración demócrata de Joe Biden en la dirección ucraniana no habían sido en vano. Imagínate, con el derroche de dinero y de recursos que esa administración le mandó a Zelensky. Pero eso les ha costado 30,000 bajas militares a los ucranianos. Y eso lo dijo el propio presidente Putin, que hubo más bajas en 3 meses de combates de las que tuvo todo el régimen de Kiev en todo el año pasado. Más de 30,000. Eso dijo el mandatario ruso durante una intervención que hace poco se tuvo lugar en Valdai, en Sochi.
Y eso es lo que ocurre cuando un ejército se mueve y ve por los hilos desde Washington y no seguro, no firme, no convencido de que está peleando con moral y con convicciones por su tierra. La verdad, una pena. Bueno, llegamos así al final de este comentario. Agradecerles que nos han dedicado estos minutos para escuchar nuestras opiniones y invitarlos a que sigan en contacto con nuestro canal Prensa Alternativa, que es La Voz de la Patria Grande. Y ven. Muchas gracias, Margarita. Muchas gracias a nuestra audiencia, como siempre, que nos acompaña en nuestras emisiones diarias sobre estos análisis que trascienden la noticia y que queremos llevarles a ustedes con la mejor información. Los invitamos a que se sigan sumando a nuestro canal de Prensa Alternativa, La Voz de la Patria Grande, que sigan sumando a esta comunidad y recibiendo la mejor información, los mejores análisis, entrevistas, entre otros espacios para ustedes. Por ahora los vamos a dejar con la reflexión del día. Los soldados a veces pueden tomar decisiones que son más inteligentes que las órdenes que les han dado, lo dijo Orson Scott Card. Nos vemos hasta que nos volvamos a encontrar. Chao. Chao.